Buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcos López. En esta ocasión me corresponde compartir con ustedes el método biográfico narrativo. Además de compartirlo con ustedes, es también conversar un poco de qué manera voy a desarrollar mi investigación o he ido desarrollando mi investigación con base a este método que corresponde al paradigma interpretativo. Cuando hablamos del método biográfico, de acuerdo a lo que menciona Martínez, Villarreal y Arjona, es la investigación biográfico-narrativa se dedica a explorar el empleo de la historia de vida narrada en extenso con el fin de construir una especie de discurso auténtico que indique y exprese de forma directa las convivencias de una persona en un determinado momento de su vida. De manera que una de las particularidades de este método o del método biográfico narrativo es que su temática o digamos que su objeto de estudio, mejor dicho, son aquellas personas que no forman parte de la historia, no tienen una gran relevancia en la historia nacional de algún país, no son un político, un héroe, una persona involucrada a algún acontecimiento histórico trascendental. De manera que cuando se utiliza este método, generalmente se toma en consideración los testimonios de personas comunes y corrientes, de ciudadanos de a pie. De acuerdo al método biográfico, si vemos la definición o lo que comparten estos autores en el texto siguiente, cuando se habla de métodos biográficos también se hablan de algunos géneros más amplios, más extensos, en los que entran las biografías, autobiografías, historias de vidas e historias orales. Entonces fíjense que acá tenemos un poco acerca de cada uno de estos escritos biográficos. Los estudios biográficos es la historia de vida de una persona, piensa que esté viva o muerta, escrita por otros, usando todo tipo de documentos. Y esto es bien interesante porque las historias de vida o relatos de vida se pueden desarrollar con una persona que esté viva a través de la entrevista, de una serie de entrevistas donde el narrador es la persona que va a aportar la información o los datos que se necesitan para construir una investigación, y el rol del investigador simplemente es de orientar o de dirigir este tipo de entrevistas. Más adelante les hablaré de algunos detalles en torno a esto. Cuando hablamos de autobiografía, perdón, fíjense que es la biografía de vida de personas contadas por ellas mismas. Y uno de los autores que consultaba, si no me equivoco, Pujadas, comentaba también que hay autobiografías que son pagadas, personas que pagan para esto. Pero en este caso, en el caso de las historias de vida, bueno, son personas que, como muy bien lo dice esta oración, cuentan sus historias, pero es el investigador el que se encarga de recopilar la información. Entonces, aquellas personas que comentan sus historias, que hablan de sus experiencias de vida, son en pocas palabras, los narradores, son ellos los que dan la información, y el investigador tiene poca participación. Fíjense que en el siguiente texto se habla de historia de vida, y hay una diferencia bien importante de lo que es la historia de vida y el relato o los relatos de vida, y hay una diferencia entre ellos. Si vemos la historia de vida, se destaca por la interpretación de la vida del sujeto por parte del investigador. Y a medida que se construye o se desarrolla una historia de vida, el investigador también asume ese rol de interpretar lo que el sujeto está aportando y darle un poco de sentido, de recrear esa historia que posteriormente va a presentar. En cuanto al relato de vida, la transcripción del material recogido se realiza minimizando la intervención del investigador. Por último, tenemos la historia oral, y como hablamos de este método que es narrativo, dentro de la historiografía hablamos también de lo que es la historia oral, de lo que comentan las personas, hablan de sus vivencias, de sus experiencias, de algún acontecimiento que pudo haber marcado su vida, y sobre todo esta vida, la vida de estas personas y su conexión con un contexto histórico, con su sociedad. Además de una de las particularidades de este método, que es también tomar en cuenta lo cotidiano. Fíjense que dentro de las principales características vemos que su origen
parte de la Escuela de Chicago con estas investigaciones sociales que se desarrollaron a principios del siglo XX con los migrantes polacos, la situación delictiva en Chicago y si no me equivoco cuando estuvimos cursando el módulo de investigación cualitativa, hablamos un poco acerca de la importancia de la Escuela de Chicago y su influencia para el desarrollo de las investigaciones de tipo cualitativa. Y como dice el siguiente punto, el método biográfico se encuentra dentro del campo de las investigaciones cualitativas, específicamente en cuanto al paradigmas hablamos, en este caso hablamos del paradigma interpretativo, porque uno de los roles del investigador es interpretar esa historia de vida que el sujeto está aportando a través de la narración. Otro elemento súper interesante que se repite con frecuencia en los diversos autores que desarrollan este método investigativo es la cotidianidad y la relación del sujeto con su día a día, las vivencias que este experimenta, las anécdotas, los recuerdos, su relación con el contexto social, con la comunidad, y es por esa razón que se toma en consideración la cotidianidad. En cuanto a los campos de aplicación o áreas de aplicación, tienen una variedad. Si investigamos a profundidad, vamos a ver que hay historias de vida de personas involucradas con el mundo de las drogas, el consumo de heroína, con la delincuencia, prostitutas, personas con distintas orientaciones sexuales. Y un elemento bien interesante en torno a esto es que cuando se habla de historias de vida es muy distinto a una biografía, a las tradicionales biografías que estamos acostumbrados a ver, sobre todo de carácter positivista. Por ejemplo, Simón Bolívar nació el 24 de julio, entonces se habla de la vida de una persona desde sus inicios hasta su muerte. Y en el caso del método biográfico narrativo, cuando una persona decide, un investigador decide adoptar este método de investigación, no necesariamente tiene que construir una historia de vida tomando en consideración toda la trayectoria de una persona. Muchas veces se enfoca solamente en un punto en específico, como puede ser, por ejemplo, la historia de vida de un panadero, como leía una consultaba una de los autores especialistas en esto, hablaba de los panaderos y cómo dejan de ser panaderos artesanos o de ser panaderos dependientes para posteriormente construir su propio negocio, entre otros aspectos más. El siguiente punto se emplea la narración y reflexión y esta es una de las características que tiene este método. Como le dije hace un momento, el narrador o los narradores son las personas, los entrevistados, el ciudadano común y corriente, que no necesariamente tiene que ser una persona de gran relevancia en el mundo político, económico o en la sociedad, y este es el protagonista. Y a su vez la historia de vida tiene la capacidad de producir reflexión, tanto en el entrevistado como en el investigador que está llevando a cabo la entrevista. También tiene la capacidad para analizar relaciones entre individuos y su sociedad, porque un sujeto no está aislado, no es alguien aislado, pertenece a una sociedad y esa sociedad tiene la capacidad de influir en un individuo, de influenciarlo. Entonces, cuando se construye una historia de vida, se toma en consideración el sujeto y su relación con la sociedad y de qué manera está influenciado al individuo o en este caso el objeto de investigación. Otro elemento importante es la potencialidad para destacar los aspectos diacrónicos de los hechos sociales. O sea, se construye a través de una especie de cronología. Y otro elemento que, como ya lo he resaltado en otras oportunidades y una de las características que me parece más interesante de este método es la sensibilidad para iluminar personas. ¿Por qué? O grupos sociales. ¿Por qué? Porque como ya he repetido en distintos momentos, no solamente en este caso lo acostumbrado era a enfocar la atención sobre los grandes personajes, sobre aquellos que tuvieron una participación relevante en algún acontecimiento histórico de un país, de una nación o del mundo entero. Y podemos hablar, por ejemplo, hay historias de vida de sobrevivientes de los campos de concentración nazis. Y no es un individuo con gran relevancia como por ejemplo, en cuanto a este tema me refiero a Winston Churchill, que quizás no jamás estuvo en un campo de concentración bajo las condiciones que estas personas sí estuvieron y que como no son tan importantes como el primer ministro británico, entonces
poca atención se les da. Dentro de estas estrategias, bueno, está la historia de vida, las entrevistas biográficas, la importancia de la narrativa, de la narración. El investigador también puede apoyarse, incluso para darle más validez a su investigación en diarios, en historias y relatos de familia, anécdotas familiares, en las fotografías, que basta con recordar quizás en algún momento de nuestra familia cómo en una determinada ocasión revisamos un álbum y nuestros padres, abuelos comenzaban a recordar a través de una foto una serie de vivencias. Entonces el investigador también puede utilizar las fotografías para despertar, para hacer que el sujeto entrevistado recuerde algún momento en particular que el investigador está buscando. Se hablan de las memorias, personas que tienen la costumbre de construir, de elaborar sus memorias, y esto también puede ser un recurso, una fuente de información que puede utilizar el investigador. Los documentos personales, un ejemplo de eso pueden ser el proyecto económico que trajo, si no me equivoco, Alfredo Bulton, el primer Bulton que vino a Venezuela en 1820-28 y ya venía con un proyecto. Cartas, correspondencia de los personajes, por ejemplo, en cuanto a nuestra historia, que participaron en la gesta independentista, o datos que estos aportan, y no necesariamente desde el biografiado, sino algún otro personaje cercano a este puede aportar una información. Los escritos autobiográficos, generalmente en este caso, un relato de vida también es una autobiografía. Lo comparte el autobiografiado, pero lo escribe es el investigador. Y una anécdota bien interesante, quizás se acerca un poco a esto, es la historia de Venezuela de José María Baral, que tengo entendido le encarga, Páez le dice que le escriba, y Páez no quedó satisfecho con la información que decía de sí mismo en ese libro. Entonces es cuando él decide que se escriba su autobiografía, pero ya ajustada a lo que él quería, resaltar lo que a él le gustaba. Entonces, en este caso, en las autobiografías de este tipo, el investigador responde a los parámetros que le ha dicho quien ha encargado este tipo de investigaciones. Las cartas, cualquiera de sus tipos, las notas de campo, entre otras más. En cuanto a la metodología, bueno, en primer lugar el investigador decide o selecciona un tema. Generalmente parte de una serie de preguntas, una pregunta de investigación, de una hipótesis. Posteriormente se desarrollan una o varias entrevistas que son registradas. ¿Qué ocurre? No es una sola sesión, son varias sesiones y el trabajo puede extenderse bastante tiempo, y para ello el investigador necesita ser paciente hasta para trabajar con la persona que está siendo entrevistada. Posteriormente, luego de recopilar toda la información, procede al análisis del material que ha recopilado. El proceso finaliza con un reporte, un informe de investigación. El informe es una historia narrada. Más adelante voy a hablar un poco de esto. El investigador recrea los textos porque además de recibir de toda esta información, también él tiene que recrear este texto, darle forma, y para posteriormente poder ser publicado. Finalmente, los discursos recogidos son transformados, como les estoy diciendo, en documentos que, de acuerdo a lo negociado, a lo acordado, a lo pactado con la persona o las personas que participaron en las historias de vida, el investigador tiene esta posibilidad de publicar el trabajo final. Ok, en este punto hablamos del rol del investigador, y el trabajo principal, de acuerdo a Martínez, Villarreal y Arjona, el trabajo principal del investigador es captar e interpretar lo que está escrito en los documentos, notas, periódicos, ideas personales, fotografías, cartas, y entretejerlo con las narraciones que el entrevistado o el que platica su experiencia dan. Entonces, este es parte del rol del investigador. Él recopila toda esta información, pero así como alguien que escribe un libro, luego de tener esta información primaria, tiene que darle forma. Y coloco como un ejemplo, quizás no es una historia de vida, pero un poco para ilustrar lo que quiero explicar acá. En 1947, en el estado de Aragua, existió una colonia de daneses, de personas que venían de Dinamarca, que el gobierno venezolano en aquel entonces trajo para acá para que estos comenzaran a trabajar en el sector agrícola, y les facilitó todo.
Entonces, ¿qué ocurre? Conocí una persona que estaba desarrollando una tesis doctoral de este tema y ella decía, esta información no está como generalmente le gusta a los estudiantes, que ya está procesada, todo bien organizado en un libro, con un índice. No, acá yo tengo que consultar los periódicos, las publicaciones periódicas, cartas, documentos oficiales, gacetas, y comenzar a construir esta información, interpretarla, darle sentido. Y ese es parte del rol que lleva el investigador en la construcción de los relatos de vidas o de los escritos biográficos que se desarrollan por medio del método biográfico narrativo. Fernández menciona que debe tener varios principios este investigador, y es el respeto al acuerdo con el cual llegue al entrevistado, al biografiado, de decirle para qué se va a usar esa información, para qué es esa investigación, cuál va a ser la finalidad, y debe el investigador respetar eso, porque a la persona que está entrevistando está dando una información valiosa y además de eso personal. Entonces ustedes pueden ver incluso en la televisión que a veces hay dramatizaciones donde se habla de la confidencialidad, que es otro punto. Entonces se habla de la historia, pero no se dan los datos reales de la persona, y quien comparte parte de esta experiencia agradable o desagradable pacta diciendo que, bueno, voy a facilitar esta experiencia, pero bajo la confidencialidad. Se habla de justicia, y aquí es bien interesante porque el investigador no debe emitir ningún tipo de juicio, debe respetar las ideas de la persona que está compartiendo o narrando sus vivencias, sus experiencias para construir esa historia. El investigador debe estar presto a observar hasta lo que es conocido como el lenguaje corporal, los silencios, los momentos de pausa, porque esto transmite un mensaje. Debe escuchar. El investigador es el que menos habla, simplemente escucha. Generalmente va con una serie de preguntas que no son preguntas cerradas, sino abiertas, y estas cumplen con el rol de orientar un poco la conversación que se va a desarrollar. Comparar, y finalmente el trabajo más arduo, que es escribir exactamente igual la información que ha recibido. No puede alterarla, y aquí hay que ser bien ético. Muy bien. ¿Cómo se hace una historia de vida? Se puede elaborar una historia de vida de una persona, como dije al principio, si no me equivoco, piensa que esté viva o muerta, a partir de documentos variados, de cartas, diarios, entrevistas, fotos y notas. Debe tomar la decisión de recurrir a un diseño multivocal, si no me equivoco era multifocal, aquí hubo un error, o polifónico. Y la delimitación de los sujetos. Cuando hablamos de esto es que puede ser un estudio y una historia de vida única de una sola persona. Y recuerdo que este autor de apellido Moreno mencionaba que en ocasiones con una sola historia de vida es necesaria, puede ser suficiente para reconstruir o hablar de un fenómeno social, porque el propio sujeto está tan cargado de esa realidad social que con una sola historia de vida es suficiente, como por ejemplo que hablemos de la delincuencia. Quizás hay distintas razones por las cuales las personas entran en este mundo, pero con uno solo que tomes de acuerdo al propósito de la investigación puede ser suficiente, o puede ser polifónico. Otros hablan de historias de vida cruzadas, donde tomamos distintos relatos, diferentes relatos, para llegar a una historia de vida final, a una sola que contenga la información general de lo que hemos obtenido de otros sujetos de investigación. Realizar una historia de vida supone una serie de procesos y etapas que, de acuerdo a Pujadas, podemos verla. La etapa inicial, donde parte de una hipótesis, donde tiene ya una idea de cuál es el tema de su investigación, o mejor dicho, cuál es la información que va a recopilar. Luego desarrolla la entrevista, información obtenida en esa entrevista es registrada, se transcribe exactamente.